Como siempre es un placer enorme, enorme estar aquí con una cantidad de amigas y amigos tan enorme. Una maravilla, un disfrute. Entonces me toca hablar de la biología. Vamos a empezar por una cosa muy normal, que es que el 99,99% de lo que pensamos, sentimos y hacemos es automático. ¿Alguien tiene dudas de eso? Casi todo es automático. Entonces no tenemos que estar pensando, voy a masticar. A veces nos pegamos un bocado bien dado en la lengua, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos el automatismo de la masticación. Voy a respirar, voy a deglutir. Todos los procesos biológicos están automatizados. Pero nuestro sentir, pensar y actuar también. Y vamos a hacer un ensayo muy sencillito. Vais a pensar cuántos años tengo. Cada uno, cada una, pensáis cuántos años tiene cada persona. No hace falta que lo digáis. ¿Hay alguna duda? Sí, tú piensas cuántos años tienes tú. Marta, cuántos años tiene Marta, y así sucede. Cada uno piensa sus años. ¿Ha salido después de una operación logarítmica exponencial muy compleja o ha salido automático? No hemos tenido que hacer ningún tipo de esfuerzo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues casi todos los automatismos son heredados. Y casi todos estos automatismos heredados resulta que son referenciales. Porque la edad que tenemos es un acuerdo social establecido. Ponemos como punto de referencia el día del nacimiento. ¿Alguien ha pensado otra edad diferente al día de su nacimiento? Con lo cual, referente, día del nacimiento. ¿Hay algún bicho raro aquí que no proceda de 23 cromosomas de mamá y de 23 cromosomas de papá? Todo el mundo estamos bien hechos. Más o menos deprisa, con una cosa mal acabada a veces, pero bueno. Porque tenemos una autoimagen que no es suficientemente amorosa. Y esa es una de las grandes equivocaciones. Pero más o menos con el contrachapao, más o menos decente. Decente porque nos miramos así, no nos miramos así. Eso sería de lado. Bien, entonces os digo que si tuviésemos realmente otro referente, porque la primera célula que se forma de nosotros, que se llama cigoto, no es ni más ni menos que 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá. Y luego, dividiéndose millones de veces esa célula, repitiéndose a sí misma, forma este contrachapao. Cada uno el suyo. ¿Cuál es el resultado? Pues que si realmente ponemos nuestra edad en la edad que tienen nuestros cromosomas, ya no tenemos yo 66, el otro 50 y tantos, el otro 15, cada uno no tiene esa edad, porque tenemos que ver los cromosomas y decir, si eran de mis padres, son los que tenían mis padres, con lo cual, ¿qué edad tendrán los cromosomas de mis padres? Pero es que a la vez son los de mis abuelos, es que a la vez son, allí son, entonces podemos tener 400, 500 años. ¿Verdad? Pero si le echamos una mirada a nuestras bacterias celulares, ¿habéis oído hablar de las mitocondrias? No os voy a examinar de biología, solo os cito nombres. ¿Alguien que no haya oído hablar nunca de las mitocondrias? Bueno, aquí hay gente culta, se nota. Porque os veo a todos, no estáis ocultos. Entonces, las mitocondrias son bacterias y los cromosomas son cromosomas bacterianos, de las primeras bacterias. Entonces, si vemos la edad que tenemos
por las mitocondrias, tenemos alrededor de 3.500 millones de años. O sea que no estamos tan arrugados. Es decir, que hay una cronología que podemos ir observando y que depende del punto de vista del acuerdo que pongamos, tendremos una edad u otra. Nada es tajante, todo es relativo. Y por tanto la biología es absolutamente relativa. El 95% de lo que yo estudié en la carrera ya no está actualizado, ha cambiado. El ADN basura hoy se llama ADN epigenético y yo lo estudié como ADN basura. Entonces, ¿qué es lo que está claro? Que si yo ahora me observo qué edad tienen mis moléculas, qué edad tienen mis átomos, pues realmente mis átomos tienen tanta edad como las estrellas, porque mis átomos se han formado en las estrellas. Pero si vemos los cuantos que forman parte de mis partículas nucleares, subatómicas, los nucleones que se llaman porque están en el núcleo, protones y neutrones, tienen tanta edad como el universo, con lo cual tenemos 15.000 millones de años. ¿Y qué pasó hace 15.000 millones de años? Pues simplemente que se manifestó lo que ya estaba impreso en una cosa adimensional, lo que hoy en día los científicos llaman el Big Bang. Y es lo que ya estaba implícito se hace explícito, que es lo que hacemos continuamente. Estamos explicitando lo que tenemos implicitado. Por ejemplo, cuando vamos a defecar, queda muy fino esa palabra, ¿verdad? Hacemos una explicitación de lo que tenemos implícito. Y uno se queda como Dios. Bien, entonces tenemos que lo que estaba implícito en una parte que aún no había ni tiempo ni espacio, y todo ahí estaba metido, se explicita. Con lo cual nos damos cuenta que continuamente nosotros estamos explicitando lo que ya tenemos implícito. Es algo que siempre hago muchísimo hincapié. Solo podemos dar lo que tenemos. Lo que no tenemos no podemos darlo. Con lo cual, si alguien nos insulta, es porque tiene el insulto dentro. Yo en los 40 años de enseñanza, a mí mis alumnos me han insultado un porrón de veces. Y me encantaba, porque eran regalos que me daban de ellos mismos. Entonces imaginar que te digan, eres un gilipollas, digo, qué bonito que tengas la gilipollez dentro de ti. Es muy bonito eso, porque te lo explicita. Y entonces te van dando una información muy importante de cada uno de ellos. ¿Vais entendiendo esto? Nunca hagáis vuestro cosas de los demás. Y eso es importantísimo, porque estamos haciendo nuestro todo lo que explicitan las otras personas que solo te están informando de lo que tienen dentro, nada más. La vida no es ni más ni menos que un aula de aprendizaje. Y en todos los contextos nos están dando oportunidades para aprender, pero somos tan egocéntricos que hacemos nuestro todo lo que la vida nos está implicitando desde ella y explicitando hacia nosotros. ¿Entendéis lo que es la explicitación de la vida? La vida, por tanto, guarda, y esto es muy importante, toda la información universal dentro. Por eso cuando decimos cada ser, no solo vivo, sino cualquier manifestación explícita, tiene la memoria universal. Entonces nosotros decimos que somos microcosmos porque tenemos toda la información cósmica en nuestro cuerpo. Podemos estudiar el Big Bang en nosotros mismos. Continuamente nosotros estamos emitiendo luz. No da igual que pensemos de una manera u otra.
No da igual que actuemos de una manera u otra. No da igual que digamos una cosa u otra. Cuidar la palabra, cuidar el pensamiento y cuidar las acciones. No porque sea más rentable ser buena persona y porque nos van a tener en muy buena autoestima y nos van a dar buen reconocimiento, no, sino porque vamos a estar mucho mejor. No hay mejor higiene que cuidarnos y poner cuidado en todo lo que hagamos, porque no da igual, no da igual. Emitimos continuamente ondas electromagnéticas, permanentemente, y además de tipo láser. Si realmente pudiésemos concentrar todas las ondas electromagnéticas, toda la luz que emitimos, y lo focalizásemos en un punto concreto, haríamos estallar la Tierra entera, una sola persona. Imaginad lo que es eso. La cantidad de energía láser que producimos es brutal. Lo único que lo hacemos de forma diferente, de unos tejidos a otros, porque no estamos en coherencia electromagnética. Dos principios fundamentales de la vida. La supervivencia del individuo. ¿Alguien tiene que aprender a sobrevivir? No. Simplemente estamos programados para sobrevivir. Cuando tropezáis, alguien tropieza y hace así y se cae así. No, echa la pierna para adelante. Y eso es instintivo. El niño recién nacido, una de las pruebas que le hacen es, le coge así, le echan para atrás y hace así con los brazos. Instintivo. Aún tenemos componentes de los primates, como primates que somos, que es la capacidad prensil de los dedos. Algunos lo mantenemos toda la vida. Yo debo estar en el eslabón perdido. Yo sigo pegando pellizcos con los dedos de los pies. Y cojo lapiceros, y esto no he llegado a escribir todavía, pero estoy en ello. Bien, entonces la supervivencia es algo innato, no hay que aprender a sobrevivir. Ya tenemos todo el programa de supervivencia implícito y lo tenemos que explicitar. ¿De acuerdo? El sistema inmunitario no es ni más ni menos que un proceso que ha aprendido la vida para defender a cada uno de los individuos. Y eso, fijaos, que es el otro principio fundamental de la vida, la mejora de las especies. Es decir, conforme van apareciendo nuevas especies, tienen toda la información de las anteriores y van añadiéndole nuevas informaciones que son importantes para la supervivencia. Con lo cual tenemos toda la información entera. Nosotros, fijaos, tenemos tanta información de las bacterias que tenemos 4 veces más en nuestro cuerpo bacterias que células eucarióticas de nuestro cuerpo. Si tenemos 1 billón de células, 1 billón con B, tenemos 4 billones de células bacterianas. Somos 4 veces más bacterias que eucarióticos. Nos ha quedado un poquito cara de chenchacones. Bueno, entonces vemos que la mejora de las especies es importantísima. Y vamos añadiendo información que se va imprimiendo una vez desde el punto de vista genético y otra vez desde el punto de vista informativo, epigenético. ¿Queréis preguntar algo? Cuanto más preguntéis, mejor, ¿eh? ¿Hasta aquí todo el mundo llega? Si alguien se ha perdido, me lo decís. Y vuelvo a empezar, no se os ocurra. Toda la vida manifiesta, la vida va manifestando herramientas. Herramientas que cuando son útiles se almacena en la memoria vital. Y eso es muy importante, que tengamos herramientas de afrontamiento. Hay una frase que nadie hemos utilizado nunca, y es, yo no puedo. Nadie ha hecho eso. Yo, en los 10.000 adolescentes que tuve, en los 40 años de docencia, me encantaba preguntarle, ¿a cuántos de vosotros os han llamado vagos o vagas alguna vez en vuestra vida?
el 90% levantaba la mano. Y digo, ¿cuáles sois profesionales de la vaguicia? Es decir, profesional de la vaguicia es, yo me considero un vago. No es que me lo hayan llamado, sino que yo hago de profesional de vago. Más del 50% levantaba la mano. ¿Entendéis lo que es cuando hay una autoimagen negativa? Entonces, un vago no es una persona que no quiera estudiar. Un vago es una persona que no está motivada para el estudio. ¿Entendéis la gran diferencia? ¿Qué es la motivación? La motivación es la ausencia de miedos y la presencia de habilidades de afrontamiento rentables. Es chula, ¿eh? Se me acaba de ocurrir. Yo creo que me la han dictado. Me la han dictado. Pues no lo sé, porque es que me ha impresionado. A ver si repito. ¿Qué es lo que he dicho? A ver, Ruth. Eso es. La motivación es la ausencia de miedos y la presencia de habilidades, herramientas de afrontamiento rentables. Presencia de herramientas de afrontamiento rentables. Entonces, claro, un vago no es una persona que disfrute con el fracaso, ¿entendéis? Sino es una de las patologías más generalizadas en la sociedad actual, es la evitación del fracaso. La evitación del fracaso es, no hago esfuerzo porque como no puedo, ¿entendéis? No hago esfuerzo porque como no lo voy a conseguir, como voy a fracasar, no hago el esfuerzo porque entonces voy a deteriorarme mucho más. Entonces es mejor fracasar de antemano porque no hago el esfuerzo que fracasar con el esfuerzo hecho. Y eso se llama evitación del fracaso, característico de toda persona que se considera vago. Una cosa que se utiliza muchísimo es ¡qué aburrimiento! Yo les definía a mis queridísimos alumnos, yo siempre me he enamorado de mis 10.000 alumnos, les definía aburrimiento. Aburrimiento es la falta de disfrute de mi propia compañía. Es un coñazo estar conmigo mismo o conmigo misma. Ese es aburrimiento. Soy un petardo de compañero o de compañera. Soy tan pesado que me canso a mí mismo. Entonces, cuando no me gusta mi propia compañía, me aburro. ¿Entendéis? Y ese es el aburrimiento, una mala autoimagen. Entonces nos vamos encontrando con que si yo tengo herramientas rentables para afrontar algo, ¿cómo no lo voy a afrontar? ¿Entendéis? Si yo tengo unas herramientas para conseguir algo y no tengo la duda de que lo voy a conseguir, evidentemente me enfrento a lo que sea, porque a lo mejor no lo consigo a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Mi característica es que soy un gran chapuza. Me gusta hacer todo lo que me propongo, pero me importa un bledo hacerlo bien. No soy nada autoexigente. Entonces, cuando lo hago, digo, vaya mierda que ha quedado al final. Entonces cojo, lo deshago de nuevo y vuelvo a empezar. Y eso se llama experiencia por aprendizaje de los errores, que me encanta. Es una herencia materna. Mi madre era no tan chapuza como yo, pero bastante. Y como ha sido mi directora, y sigue siendo mi directora, aunque murió ya hace 40 años, es muy pesada, entonces el ser chapuza es muy, muy rentable. Yo os aconsejo que hagáis las cosas siempre, aunque las hagáis muy mal. Equivocarse es la mejor vía de aprendizaje. Entonces, cuando uno no tiene miedo porque lo va a conseguir sí o sí, yo todo lo que me propongo lo consigo. A veces de una forma absolutamente chapucera.
Por supuesto, gracias. La exigencia. La superexigencia. Eso es. Esos son los perfectos. Eso es. Eso es muchas veces, el gran pretexto de la mala autoestima. Una persona puede tener una mala autoimagen. Hay una cosa que a lo mejor lo preparo, porque es muy importante que la imagen, es decir, las imaginaciones, porque no existe otra cosa nada más que la imaginación. No creéis que nosotros solo tenemos imaginación. Ya extendió en el clavo, la imaginación es mucho más poderosa que el conocimiento. Entonces, aquello que no podemos imaginar no existe para nosotros. Entonces, solo tenemos autoimagen, imágenes de nosotros mismos, que lo vamos a diferenciar en 3 aspectos. Autopensamiento, que es el autoconcepto. ¿Qué pensamientos tengo sobre mí? Pues que tengo que ser mejor que el otro. Porque el autoexigente está permanentemente en comparación. Autoconcepto, ¿qué pienso de mí? Autoestima, ¿qué siento por mí, sobre mí? Y autoconducta, ¿cómo actúo yo? Cuando soy un ignorante de las 3 cosas, ¿entendéis? Y ese es el problema, que no tenemos conciencia de esos 3 componentes. Entonces funcionamos a piñón fijo. ¿Y qué nos ponemos? El pretexto de qué autoexigente soy para poder protestar de todo y sentirme frustrado ante la vida y estar en la quejorrea. ¿Entendéis? Es que el mejor pretexto para sentirse mal y poder llamar la atención, el sentirse mal es una forma de llamar la atención muy rentable, tremendamente rentable. Entonces, para poder estar mal, uno tiene que provocarse malestar. Alguien nunca lo ha hecho, ¿verdad? Yo sé que de aquí nadie. Y el malestar no es ni más ni menos que la autoprovocación de problemáticas. El adolescente tiene que estar mal siempre. Si no, no es adolescente. Y por tanto tiene que provocarse las problemáticas. Más o menos veis lo que es la memoria vital. La memoria vital no la tenemos alón, cada persona. Está repartida por toda la naturaleza. Por eso ir a los árboles, hablar con ellos, es fundamental, porque te va a hablar de la memoria vital que tienen los árboles y que no tenemos nosotros. Pero hay que aprender a escuchar a los árboles. ¿Alguien nunca ha hablado con un árbol? Escuchar a las flores, escuchar a los pájaros. Escuchar a los pájaros no es, mira, eso es un mirlo. No, no, hay que escuchar a ese mirlo en concreto. ¿Entendéis? Porque si uno es experto en la especie humana, diría, el Homo sapiens, hembras y machos. Y puedo hacer una disección del Homo sapiens sapiens y diseccionar perfectamente. Pero no, es que cada uno es una persona única, irrepetible. Porque decíamos de la edad de los cromosomas, pero los cromosomas los vamos modificando. ¿Con qué? Con los cambios que nosotros provocamos en nuestra memoria cromosómica. Y nos vamos haciendo únicos, irrepetibles. Sabéis que hay personas clonales. Los gemelos univitelinos, que proceden de un mismo cigoto y que se separa, son 2 individuos clonales. El hombre no puede hacer nada que ya no esté inventado. Somos buenos copiatas y copiamos de la naturaleza. Entonces la clonación ya está inventada hace mucho. Entonces los individuos clonales, genéticamente iguales porque proceden de una misma célula original, son absolutamente diferentes.
porque van teniendo memorias epigenéticas absolutamente diferentes. Entonces, nunca podemos repetirnos. Pero es que ahora habéis entrado por la puerta con una información. Cuando salgáis, sois personas diferentes. No creéis que vas a ser iguales. Vais a salir con el oh. Eso por lo menos. Eso por lo menos. En esta realidad, en la realidad que percibimos, que no es la única realidad, ni mucho menos, ¿cuántas realidades hay? Yo conozco por lo menos 5, además de esta. Pero bueno, mis alumnos me decían, profe, me rayas. Y profe, está rayado. Pues lo reconozco. Pero hay más realidades. Cuando dormís, ¿estáis viviendo en esta misma realidad o estáis en otras realidades? Y tenemos varias realidades, varias fases no REM y varias fases REM. La fase REM, el mundo onírico, son experiencias vivenciales de otras realidades. Cuando tenemos una pesadilla y nos despertamos en mitad de la decimos, menos mal, ¿qué está pasando? Yo tengo del orden de 6.000 sueños recopilados de mis alumnos. Que me decían, profe, ¿te puedo traer mis sueños que son muy raros? Digo, sí, son normales, pero creemos que son raros. Todo es heredado. No somos nada originales. Por eso la originalidad la tenemos que ir poniendo a lo largo de nuestra vida. Es nuestro proceso de vida. Construir un ser único. Porque cambiar vamos a cambiar. Y esa es la originalidad. Entonces todo es heredado. Ya lo hemos dicho, las partículas cuánticas de hace 15.000 millones de años. Hay un aprendizaje que se llama el aprendizaje de las fenocopias, que es esas dos personas que llevan conviviendo mucho tiempo, que son personas diferentes, pero que terminan pareciéndose. Y dice, anda, esta pareja lleva 256 años viviendo juntos y resulta que ya han terminado siendo iguales. Eso se llaman fenocopias. Y fenocopias quiere decir que se manifiesta un carácter externo cuyo contenido genético no tiene. ¿A qué chulo? Por eso yo siempre me junto a personas como vosotros, para que se me pegue todo lo posible. Y soy un buen copiata, ¿eh? Porque copiar fenocopias que sean muy rentables es muy rentable para cada uno. Entonces, juntaros siempre con personas que tengan un componente positivo. Termináis siendo positivas. Juntaros siempre con personas que tengan un componente negativo. Termináis siendo negativos. Pero además de una forma brutal, porque las amplitudes de las ondas, cuando están en resonancia, se suman. Entonces, una onda de crítica se une con otra onda de crítica que se pone de la misma frecuencia y entran máximos con máximos y se suman las amplitudes y el resultado es una crítica así de gorda. Pero si se empieza a hablar bien, terminamos anulando la crítica. Un bien sentir anula un mal sentir. Es que a esta persona no le trago. Pues trágale, ¿eh? Tan sencillo como eso. Pero no, es que no le trago y al final hernia de hiato, reflujo gástrico y esofagitis. También. Esas son las malas vibraciones. Ardan el clavo, ¿eh? ¿Qué es la herencia?
Por tanto, si todo es heredado, pues transmisión de contenidos de información, nada más. Da igual que sea una información energética, electromagnética, la luz es información, que sea una información molecular, que sea una información eléctrica, que sea una información magnética, da igual. ¿Sabéis sabéis que la magnetita es el único mineral que es imán natural, ¿verdad? Nuestras células sintetizan microcristales de magnetita, porque interesa mucho tener determinados campos magnéticos, solo magnéticos, para generar campos electromagnéticos. ¿Sabéis una zona donde tenemos microcristales de magnetita del orden de más de 10 millones por células? En las arcadas supraciliares. Yo tengo muchos, por eso necesito cejas que lo soporten bien. ¿Habéis visto cuando decimos, espérate que me concentre? ¿Y qué hacemos? Espérate. ¿Lo habéis visto? Esto. Este es un gesto que tenemos automatizado. ¿Por qué? Porque en las terminales de los dedos también tenemos microcristales de magnetita. Entonces, generamos campos magnéticos en movimiento que generan ondas eléctricas que relajan todo el sistema encefálico. Que es alucinante. Microcristales de magnetita, del orden de varios millones, están en todos los axones de todas nuestras neuronas. Con lo cual, además de la transmisión química de una neurona a otra, hay transmisiones electromagnéticas biofotónicas de luz. Si no, sería inviable poder regular todo el metabolismo. Daos cuenta que en cada segundo tenemos 10 elevado a 18 reacciones bioquímicas. Regular esa cantidad de miles de millones de reacciones bioquímicas por segundo solo se puede hacer cuando el control es luminoso y por tanto es biofotónico. Somos seres de luz, polvos de estrellas. Bueno, pues estupendo. Lo único que ya está confirmado. Por eso unos iluminamos y otros se dejan iluminar, que está muy bien también, etcétera. Entonces vamos viendo que esta información es memoria transindividual y transgeneracional. La memoria no la tenemos nosotros de por sí, la hemos heredado, pero además la transmitimos. Cuando habláis, ¿habéis contado el número de gotitas de saliva que echáis en cada expresión? Pues calcular varios cientos de miles. Son gotitas de saliva, no son salivazos. Gotitas, microgotitas. En esas microgotitas de saliva, ¿cuántas proteínas pueden ir? ¿Y cuántas células? Pues varios millones. Hay unas proteínas que son muy curiosas, que se llaman sialoproteínas, porque tienen ácido siálico, unas proteínas muy interesantes. Estas sialoproteínas varían de una conformación que se llama beta-laminar a una conformación alfa-laminar y pueden variar de una conformación a otra. Son tan curiosas esas proteínas que cuando entran, tú imagínate que tú ahora estás recibiendo, por desgracia para ti, microgotitas mías. Y en esas microgotitas van esas sialoproteínas. Esas sialoproteínas, cuando entran, empiezan a transformar las sialoproteínas de tu cuerpo. Conformación de proteínas, ¿eh? Y es una información que se va transmitiendo y al final terminas teniendo sialoproteínas de mi estructura, con mi información en ti. Y tú las transmites, con que solo me respires y me mires como me miras, me las transmites a mí. Resultado de eso, estamos continuamente transmitiéndonos memoria a través de ese tipo de proteínas, queramos o no. No solo nos contaminamos enfermedades tipo gripe, vírica, no. Estamos transmitiendo cantidad de información. Las sialoproteínas tienen una información brutal. ¿Habéis oído hablar de los priones de las vacas locas?
son sialoproteínas. Y lo que hacen es, esos priones, esas sialoproteínas, entran y transforman las sialoproteínas de las pobres vacas, y como están muy abundantes en el encéfalo, cambian totalmente todas las estructuras. Con lo cual, estamos transmitiendo información, no solo electromagnética, sino molecular también. Transindividual. A través de los cromosomas, transgeneracional. Y la información, a lo mejor, de un aprendizaje de un tatarabuelo, lo estamos actualizando nosotros. Curioso, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a mi tatarabuelo? Pues que en la guerra no sé qué, no sé cuánto, le hicieron no sé qué, no sé cuánto, y lo estamos actualizando nosotros. Yo tuve un caso que se resolvió con una regresión. Una muchacha, tendría 20 años o así, tenía un sueño desde que era muy niña, que una mano negra se le acercaba, una mano negra, y se despertaba atemorizada, la mano negra. Le trajeron y dije, y esa mano negra me da un miedo terrible, es algo terrible, además noto muchísimo calor, cuando se acerca la mano es algo terrible. Bueno, pues nada, entonces le hice una sofrosis, que es una especie de hipnosis poco profunda, y tuvimos ese viaje a ese momento de ese sueño. Y entonces le digo, nada, tú observa la mano negra, ahora lo estamos viendo como si fuese una pantalla de cine, con lo cual el efecto pantalla quita gran carga emocional, y entonces estás viendo la mano, tranquila, no te preocupes, seguimos viendo la pantalla, mira el brazo, mira tal, tal. Sí, es la mano de un hombre. Hay fuego por todos lados. La mano negra es que la tiene quemada. Y entonces me coge a mí, pero yo sé que soy yo, pero esa que soy yo no soy yo. Sé que soy yo, pero no tiene mi cara ni nada. Entonces me coge este hombre y me saca corriendo y me salva de quemarme viva. Entonces resulta que cuando analizamos eso, dice su madre, sí, yo tengo la idea de que mi abuelo salvó a mi madre. ¿Vais entendiendo? Mi abuelo salvó a mi madre en un incendio que hubo en la casa, y sí, se quemó mi abuelo por salvar a mi madre y la cogió. Con lo cual, la experiencia que tuvo la abuela se actualizó en la nieta, y esa actualización le impedía dormir desde bien chiquitita. Información epigenética. Epigenética quiere decir que es un ADN que se hereda, pero es un ADN que no es genético. Es un ADN que va almacenando información en sus estructuras moleculares, información que luego codifica en los genes para que se manifieste. Pero no es genético. ¿Vais viendo? Y puede haber transgeneracionalmente esa transmisión epigenética, y que se actualiza en diferentes momentos. En esta persona se actualizó cuando era niña, pero normalmente muchas de las experiencias epigenéticas se actualizan en la adolescencia, curiosamente. Y ahora veréis por qué. Esta es una pregunta que hemos hecho antes, ¿verdad? ¿Soy papá, mamá? Pues el ovocito de mamá, 23 cromosomas, el espermatozoide de papá, otros 23, da mi primera célula. Aquí soy papá, mamá. ¿Hay alguna duda? El cigoto, pues soy dos células, una de mi madre y otra de mi padre, y ya está. ¿Y qué le ocurre a esta célula? Que empieza a dividirse, y se divide millones de veces, hasta que al final del periodo embrionario, esos 2 primeros meses, termina la fase embrionaria y termina la diferenciación, para empezar ya con la maduración fetal. Bien, entonces, ¿cuándo empiezo a ser yo? Pregunta de examen. ¿Alguien se cree que es mamá y papá nada más?
¿O ya empieza a darse cuenta que es algo diferente? Pues veis que simplemente es cuando yo voy cambiando mi memoria original y voy haciendo una memoria propia. Condición sine qua non. Tenemos que cambiar y estamos obligados a cambiar. Ahora, puedo cambiar de una forma autodestructiva o una forma autoconstructiva. Esa es mi decisión. ¿Entendéis? Resulta que para ese cambio la naturaleza nos da herramientas. No tenemos que fabricarnos nosotros las herramientas, ya las tenemos. Y nos dan herramientas de aprendizaje. Ojos, oídos, tacto, todo esto son herramientas de percepción. Y yo percibo el mundo externo a través de estos instrumentos de percepción. También percibo mi mundo interno a través también, fijaos, en el tálamo está recibiendo del orden de 4 millones de estímulos por segundo. De dentro del cuerpo, de dentro del cuerpo. 4 millones de estímulos por segundo, que informan sobre todos los ciclos. Conocidos hay más de 40.000 ciclos, unos circadianos de 24 horas, otros infradianos menores, otros supradianos mayores, etc. Pero tenemos cantidad de ciclos. El ciclo de la adrenalina es un ciclo, el ciclo de la glucosa es otro ciclo, y así tenemos varios, el de vigilia-sueño, el ciclo menstrual, todos estos son ciclos. Entonces vamos viendo que tenemos cantidad de herramientas de percepción, pero también tenemos herramientas de almacenamiento de la información. Aquí os he puesto unas cuantas, pero ahí la tira. ¿Qué hacemos con estas herramientas de información? Tanto de recepción de la información como de almacenamiento, los cambios biológicos, que son obligados. Es decir, cuando una persona es que dice, una de las tonterías más grandes que se pueden oír es, yo soy así y no pienso cambiar, lo habéis oído, ¿verdad? Yo soy así y no pienso cambiar. Espérate, con que pasen 5 años ya verás. Es imposible no cambiar, es que estamos cambiando. Y a lo largo de las 24 horas repetimos los ciclos de unos días a otros. Y entonces estos cambios biológicos empiezan en el cigoto. Sexo cromosómico, X o Y, o sea, XY, varón, XX, hembra. Una cosa importante, el cromosoma Y es un cromosoma mierdero. Es decir, de poca potencia. El cromosoma X es tan poderoso, que en las mujeres, si estuviesen funcionales los dos cromosomas X en una célula, mataría a la célula. ¿Sabéis eso? Tela, ¿eh? Tan poderoso es el cromosoma X que uno de los dos se tiene que anular. Y solo funciona un cromosoma X en cada célula. Uno que viene de mamá, el otro que viene de papá. Por eso hay enfermedades que se llaman enfermedades mosaicos en las mujeres. Y es que un cromosoma X, por ejemplo, de papá, trae un problema. Pues en las células donde está activo ese cromosoma X de papá, manifiesta la patología. Y en las células donde está activo el X de mamá, no hay patología. Entonces aparecemos mosaico. Eso solo le pasa a las mujeres. Hay muchas. Tipos de pigmentación, eczemas, problemas de recepciones, por ejemplo, los Krauser, que son unos receptores de la piel, se alteran en forma mosaico. Y luego también, sí, hay psoriasis de tipo mosaicos también. De cualquiera de las dos. ¿Vale? Bien.
O sea que ya vemos que hay diferencia. Aunque el cromosoma X es un poco chichirinabo, tiene un gen, el SRI, que a partir de la sexta semana se manifiesta. ¿Quién le dice a ese gen que se active? Y yo qué sé. Una cosa importantísima de la biología es que reconozcamos la enorme ignorancia que tenemos. Si a mí me dicen, para un biólogo, ¿qué es la vida? Y digo, no tengo ni flores. Yo no sé lo que es la vida. Y me paso estudiando cosas todos los días, porque lo que más me gusta es estudiar. Pero no tengo ni idea de nada. Y hay algo que decir, este gen, como a las 6 semanas automáticamente se pone activo. Y siempre el gen cuando se activa, codifica la síntesis de una proteína, que es la proteína TDF, que es el factor determinante de los testículos. Y hace que la gónada indiferenciada dé testículos. Si no está el cromosoma Y y por tanto no está el gen SRI, entonces la gónada diferenciada está así. Mirando, no viene. No viene. Y entonces, a la séptima semana, si no le viene la información, dice, bueno, pues como no viene, ahora me hago ovario. Entonces se hace ovario. Al ovario no hay que avisarle, al testículo hay que imponerle. Curioso, ¿eh? Yo siempre me ha llamado la atención, ¿por qué a los testículos hay que llevarles de la manita, informarles? Pues son torpes. Los ovarios, niquelaos. Funcionan estupendo, pero los testículos... O sea que la mujer se desarrolla perfecto. El hombre hay que llevarle. Eso... Yo cuando hago las terapias de pareja sobre el tema de las relaciones sexuales, siempre les digo a la mujer, digo, enséñale, pobrecito, si no sabe. Sí. Claro, hay veces que el SRI es un gen que viene un poco deforme y entonces no desarrolla testículos suficientemente diferenciados. Hay 200.000 alteraciones en esto. Que seamos personas tan ajustaditas no es siempre así. ¿Entiendes? Es decir, que no siempre no se produce TDF en suficiente cantidad, las gónadas no están suficientemente receptivas, empiezan a desarrollarse como varios y resulta que después es XY y empieza con una manifestación de TDF, etc. Hay muchísimo. Pero bueno, lo que ocurre es esto. ¿Vale? Bien, cambios obligados de la adolescencia. Cambios obligados de la adolescencia. Bueno, pues imaginar un adolescente es el cambio más brutal que se produce a nivel biológico. Imaginar un adolescente que tiene cambios endocrinos. Y el eje, acordaros de esto, hipotálamo, ¿lo veis aquí? Hipotálamo, hipófisis, que están en el cerebro, con relación a ovarios y testículos. ¿Lo veis? Este es el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Ese se transforma totalmente en la adolescencia. Totalmente. ¿Y entonces qué hace? Pues hay un desarrollo de maduración sexual, una alteración neurológica brutal, el cerebro se transforma totalmente. Totalmente. Es decir, que es que los adolescentes, ellos mismos dicen, es que no sé lo que me pasa. Esa frase, durante los adolescentes, es lo más normal del mundo. ¿Y qué te pasa? Dice, yo qué sé. A mí siempre me decían, dímelo tú, que eres el profe. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque realmente se ven raros y muy raras. Daros cuenta lo que es que crezcan a lo mejor en 3 meses 5 centímetros.
Y 5 centímetros en 3 meses quiere decir que su psicomotricidad está adaptada a 5 centímetros menos. Con lo cual tropiezan con todo, tiran todas las cosas, rompen las cosas, y tú le dices, ¿qué no te fijas? ¿Cómo que sí se fija? Lo que pasa es que está aprendiendo sus nuevas dimensiones, que le han cambiado totalmente. ¿Entendéis esto? Entonces hay un cambio neurológico, un cambio hormonal y un cambio también de madurez sexual. Obligados, además, quieran o no quieran. Entonces, aquí os pongo este eje. Hipotálamo, ¿lo veis? A ver, mi dedo. Hipotálamo, hipófisis, gónada. ¿Lo veis el eje? Esto es cerebral y esto es gonadal. Bien. ¿Qué pasa en ese eje? Cuando el adolescente le dice su biología que tiene que entrar en la adolescencia, ¿y quién se lo dice? Esa es una de las preguntas que todos los científicos siempre se han hecho y seguimos en pañales. Porque dice, ¿quién es el que informa al niño que va a entrar en la adolescencia? Pues entonces, originalmente decían, las gónadas, cuando empiezan los ovarios a producir estrógenos en mayor nivel, o cuando los testículos empiezan a producir andrógenos, testosterona en mayor nivel. Y se quedan tan panchos. ¿Y quién le dice a estas gónadas que lo tienen que producir? Entonces resulta que dijeron, no, como la hipófisis libera estas dos hormonas que se llaman gonadotrofinas, formadoras de las gónadas, y esas son las que van a estimular, tanto la LH como la FSH, van a estimular en las gónadas la maduración de las gónadas y por tanto la producción de gametos, pues estas son las de la hipófisis. Cuando se descubrieron las gónadas liberinas, estas GNRH, ¿lo veis? Del hipotálamo dijeron, esas son las que determinan la adolescencia. Y la pregunta era, ¿y quién les dice a esas que empiecen a funcionar? Entonces, en eso seguimos. 2003, hace nada, se descubre otras hormonas del hipotálamo, que le ponen el nombre de quispeptinas, las pectinas beso. Tela, no crees que se le pone cualquier nombre. Las quispeptinas, dijeron, estas tienen que ser, porque estas están siendo inhibidas durante toda la infancia, las neuronas del hipotálamo que liberan las quispeptinas están siendo inhibidas toda la infancia y solo cuando llega la preadolescencia empiezan a subir las quispeptinas de nivel y entonces estas quispeptinas son las que estimulan a las otras células del hipotálamo para que liberen las gonadoliberinas. Estupendo, pues ya tenemos las quispeptinas. Ya ahí estamos. O sea que ahora cuando os digan, oye, ¿y quién inicia la adolescencia? Así decís, las quispeptinas del hipotálamo. Y quedáis como Dios. Las quispeptinas. Con lo cual, los adolescentes podéis decir, estoy quispeptinada. Ahora, ¿quién le dice al hipotálamo que libere quispeptinas para que se inicie? No hay respuesta. Ahí estamos. Como es del 2003 lo de la quispeptina, pues ahí estamos. Lo único que se sabe es que es un cerebro tan sensible, el cerebro del adolescente es tan sensible que le influye cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces se ha visto que les influye la leptina. La leptina es una hormona del tejido adiposo, que cuando hay bastante tejido adiposo, entonces informan al cerebro para que no se coma y anulan el centro del hambre del hipotálamo. La grelina es una hormona que lo produce unas células endocrinas del... Sabéis que el estómago tiene esta forma, ¿verdad? Y el fondo del estómago se llama fundus. Pues en el fundus del estómago hay unas células endocrinas que liberan grelina y que regulan todo el metabolismo. Cuando sube mucho la grelina, también le informan para que se libere quispeptina. La insulina, que ya la conocéis,
Y curiosamente, los glucocorticoides, que son unas hormonas maravillosas, pero que son el resultado del estrés. El estrés veis que es igual. Hipotálamo, hipófisis, y en lugar de gónadas son cortezas suprarrenales. Resulta que cuando estamos en estrés liberamos glucocorticoides en grandes niveles. Cuando el estrés se mantiene mucho y libera glucocorticoides en grandes niveles, los glucocorticoides inhiben las quispectinas, inhiben estas, inhiben los ovarios. Por eso, un estado de estrés muy grande corta el ciclo menstrual femenino. Un susto, un cabreo, alteraciones alimentarias, bulimias, ¿verdad? Dicen, pues perdí el ciclo menstrual hace un año, cuando empecé con la anorexia. O perdí el ciclo menstrual cuando me pegué un susto por lo que es... Es decir, es tan sensible el cerebro del adolescente que se altera, por ejemplo, con problemas de sueño, cuando no duermen suficiente, se altera totalmente el metabolismo. Cuando, por ejemplo, toman drogas, se ha visto, la tesis doctoral de Celso, un psiquiatra del Gregorio Marañón, la hizo sobre, yo estuve trabajando un año con él, la hizo sobre la influencia del cannabis, de los porros, de los cannabinoideos, en el desarrollo de esquizofrenias tempranas en los adolescentes. Entonces, que tengamos en cuenta que un cerebro de los adolescentes es tremendamente sensible, pero no solo a problemas alimentarios, a problemas químicos, a problemas de sueño y de estrés, sino a cualquier información que le podamos dar. No da igual cómo hablemos a un adolescente. ¿Entendéis? Entonces es muy importante el aprender a acompañar al adolescente. No a intentar proyectarnos en el adolescente, que ya lo hemos hecho cuando eran niños. Algún padre le habrá venido el problema diciendo, mi hijo cuando era niño era maravilloso. Todo lo que se le decía lo hacía, y estupendo, obediente, precioso, tal. Ha llegado la adolescencia y ya no hay quien le coja porque se ha vuelto rebelde, se ha vuelto... Pues lo lógico. ¿Entendéis? Un niño sumiso va a ser un adolescente sumiso, pero en lugar de depender de los padres va a depender de los iguales. ¿Vais entendiendo eso? Vale. Este estrés también puede influir o afectar o determinar un parón en el crecimiento físico. Puede ocurrir que nos encontremos con un niño que entra emocionalmente o psicológicamente en la adolescencia, pero físicamente pega un parón, y también puede influir todo esto del estrés y las estas al mismo tiempo que ocurre eso, dolores que no tienen una causa orgánica concreta. Hago esta pregunta porque es que lo estoy viviendo con mi hijo, y vamos, me estás explicando, a ver si todo este peregrinar de tantos años es el estrés y punto. Cerebro. Circunvolución singular del cerebro. Palabras. Es decir, un pedazo de circunvolución del neocórtex. Circunvolución singular del cerebro. La circunvolución singular del cerebro anterior, la zona anterior de la circunvolución singular, resulta que es un centro donde se recibe toda la información emocional y se transforma en dolor físico. Con lo cual, el mal de amores duele físicamente. Entonces, cuando alguien se queda frustrado por una relación emocional, tiene un dolor físico profundo, tremendamente profundo, invalidante. ¿Y tú qué sabes tanto? Concretamente en este caso, es entonces
toda la zona abdominal, que es el... Claro, porque desde ahí se proyecta vía, por ejemplo, hay una zona del mesencéfalo, en concreto MTC, que es el locus ceruleus, que libera adrenalina, noradrenalina, y se extiende por todo el cerebro. Con lo cual, en un estado de tensión, de estrés, generamos un estado adrenérgico de todo nuestro sistema nervioso central. Y está así. ¿Habéis visto que muchas noches estamos así? Y queremos no estar así, decimos, espérate, voy a poner esto, y volvemos a estar así al rato, y empecemos con pensamientos recurrentes que no dejamos el pensamiento. Eso es el estado de estrés mantenido. Esa es la pregunta maravillosa, me encanta. Ahora hablamos de eso. Hola. De recaptación de la serotonina. Vale. Y que como eso está variado, si tengo un brote, cuando a mí me toca así, salto por las paredes. Eso tiene un nombre, pero no lo voy a decir. Entonces, a los mayores también nos pasa. ¿Y qué pasa cuando los mayores que estamos averiados tenemos hijos que nos sufren y no queremos que se averigüen ellos? Fijaos, la serotonina es un neurotransmisor muy reconocido, muy valorado. Por ejemplo, todos los antidepresivos están basados principalmente en inhibir la recaptación de serotonina para aumentar los niveles de serotonina. Pues bueno, os aviso, el 85% de toda la serotonina del cuerpo lo produce el intestino delgado. Así como comamos y hagamos la digestión, podemos regular nuestros niveles de serotonina mucho mejor. Curioso. Si yo digo no trago, no digiero tal cosa, tal, y estoy en el estado de estrés permanente, altero los niveles de serotonina con mucha facilidad. El síndrome de Crohn, habéis oído hablar, que le van cortando el no es ni más ni menos que una alteración serotoninérgica muy seria y que se desarrolla en una enfermedad autoinmune como es el síndrome de Crohn. Entonces, que tengamos en cuenta que todo es un estado holístico, mucho más cuidadoso. Entonces, os digo rápidamente, porque no me quiero extender más. Cambio brusco y frecuente de estados de ánimo. Normal. Exaltación de la emotividad. ¡Dios mío! Eso suena, ¿verdad? Que se mantiene a lo mejor toda la vida, porque montamos unos pollos, los adultos también, de mucho cuidado. Luego, nuevos intereses afectivos sexuales. Yo siempre les digo, a los chavales adolescentes, ¿en qué se fijan en las chicas? Tetas y culos. ¿Las chicas en qué se fijan? Manos, ojos, en otras cosas diferentes. Intereses sexuales diferentes. Luego, búsqueda de situaciones de riesgo. Curioso eso, ¿a que sí? ¿Y por qué? Vamos a ir viendo. Resulta que se produce, ¿veis aquí? Arborización dendrítica, esto es lo primero que ocurre. En la adolescencia una neurona tiene un axón, un cuerpo neuronal y luego árboles dendríticos. Y así se conectan unas neuronas. Entonces, los árboles dendríticos es lo más importante para que no haya una rigidez. A mayor versatilidad en la formación dendrítica y en la relación dendrítica, mayor flexibilidad de la persona desde el punto de vista nervioso y mental. Después, el segundo paso es mielinización, que es una cubierta de la vaina de mielina de los axones. Pero como el axón se mielinice, se impide la arborización dendrítica. Es decir, que cuanto antes se mielinice, más rígidos nos volvemos. Con lo cual, lo más importante es que haya un desarrollo dendrítico muy grande y luego una mielinización. Que lo más importante es que el niño, cuando empieza con la preadolescencia, seamos flexibles en su trato para que ellos puedan ser flexibles en su autotrato.
El gran problema de los adolescentes es que se transforman en seres muy rígidos y, por tanto, autocomprensivos negativos. Y el no valgo, no puedo y no soy capaz, cuando se lo oyes a los grandes referentes, papá y mamá sobre todo, y luego profes y luego grupos de iguales, empiezan a autocreérselo. ¿Entendéis? Entonces, es muy importante la flexibilidad de los individuos de referencia con relación a los adolescentes. No ser rígidos. ¿Por qué? Porque entonces hacemos que se mielinice demasiado rápido. Un adolescente muy rígido empieza la mielinización muy rápido. Curioso. Y la arborización mucho más lenta y por tanto su flexibilidad es mucho menor. ¿Entendéis esto? Y esto es pura neurología. Apoptosis neuronal es que se mueren las neuronas. Y es fundamental que se mueran neuronas. Donde más muerte hay, en los lóbulos prefrontales, que es la última parte que madura. Y esto sí me interesa mucho comentároslo. Y luego, aumento de los niveles de adrenalina, dopamina y oxitocina. Hay muchos más, pero estos sí os quiero decir. Adrenalina es un neurotransmisor y hormona también, que lo que va a hacer es favorecer el disfrute en las situaciones de riesgo. ¿Entendéis? La liberación de adrenalina provoca un disfrute. Y las situaciones de riesgo en los adolescentes provoca mucho disfrute. ¿Por qué? Ahora veremos. La dopamina es muy parecida a la adrenalina y produce un estado de mucho placer en situaciones de riesgo, porque es lo que se llama el neurotransmisor de la vía dopaminérgica del refuerzo. Es decir, cuando yo me siento bien, se estimula la vía dopaminérgica. Y la oxitocina es una hormona que aumenta las relaciones. Con lo cual, me gusta el riesgo, me produce placer, recompensa, y además estar con mis grupos de iguales. Y esa es la tendencia natural del adolescente. Dime. Bueno, que la sustancia blanca se vaya cociendo a fuego lento, porque tiene más sustancia gris que sustancia blanca. Y luego entiendo también de que vienes a decir que como, o sea, bueno, yo entiendo aquí, no lo has dicho, pero tiene una amígdala poco formada y una parte prefrontal que todavía no está desarrollada. Entonces, Lo has dicho perfecto. Les lleva a decisiones que controlan el riesgo. Ahí. Entonces, ¿cómo se puede combinar la cocción a fuego lento en un cerebro explosivo? O sea, muy buena pregunta. ¿Habéis escuchado la pregunta? Muy buena. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya. Entonces, termino con esto, que me interesa mucho. Por tu pregunta, además. No nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? El circuito de recompensa es lo que más placer nos produce. Se llama circuito de recompensa. Y es un circuito dopaminérgico. Está basado en la dopamina. Entonces, cuando obtenemos recompensa por algo, este circuito se activa. Pero este circuito tiene dos partes. Una parte que empieza aquí y termina aquí. Y otra parte que empieza aquí y termina aquí. Entonces veis que hay una primera parte que se llama mesolímbico, porque esto es mesencéfalo y esto es el límbico. Y otra limbo cortical, que empieza en el límbico y termina en la corteza. ¿De acuerdo? La maduración del cerebro empieza siempre en la parte posterior a la parte anterior. Entonces resulta que el circuito de recompensa, madura en la preadolescencia muy rápido, con lo cual la búsqueda dopaminérgica del reconocimiento, del placer, está enormemente exacerbada, con unos receptores de adrenalina, dopamina y oxitocina tremendamente altos, con lo cual vamos a buscar todo lo novedoso para provocar placer.
drogas, alcohol, sexo, de todo. ¿Por qué? Porque como no ha madurado la parte del autocontrol, resulta que buscamos el placer, pero no tenemos autocontrol para dominarlo. ¿Lo habéis visto? Y este es el gran problema de la adolescencia, que son personas inmaduras en el autocontrol y no valen los razonamientos, porque el impulso dopaminérgico del mesolímbico es tan fuerte que les va a llevar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es intentar educar al adolescente, sino intentar educar al niño para prepararle para la adolescencia. ¿Vais entendiendo? Entonces, los que tengáis niños pequeños, intentad que el niño sea una persona con suficiente autocontrol referencial. Cuando yo hablo de autocontrol referencial es que yo te demuestro cómo me siento de bien con este control. El control son 3 o 4 límites, no más. Pero los límites no se imponen, se enseñan con el ejemplo. ¿Entendéis? Entonces, los individuos referenciales, padres, lo digo 3 veces porque son muy referenciales, familia y luego profesores, y luego el resto de la sociedad. Cuando estos individuos referenciales le dan la referencia de lo bien que se sienten con ese estado de autocontrol, los niños lo aprenden. Y cuando llegan a la adolescencia, tienen muy claro su propio autocontrol, porque lo han aprendido, y saben perfectamente cómo proyectar la recompensa mesolímbica de una forma absolutamente controlada. ¿Cuál es el problema? El problema que como está creciendo tanto el narcisismo, una patología leve de la personalidad, niños que se creen con derecho a recibir, porque así se les da, que no tienen apenas límites, por tanto no tienen apenas control. Llegan a la adolescencia con esa patología de su personalidad y siguen siendo niños. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Experiencias únicas y exclusivamente mesolímbicas, sin ningún tipo de control. Y esa es la gran problemática, que no han tenido una experiencia previa de autocontrol y como los lóbulos prefrontales tardan mucho, pero son muy influidos por la experiencia, si esos lóbulos prefrontales no han tenido experiencias previas de maduración en la infancia, van a tardar mucho. Y a lo mejor no llegan a mielinizarse, a lo mejor hasta los 25, 30, 30 y tantos. Hay personas que llegan a los 50 y siguen siendo preadolescentes. ¿Preguntas? Además, no están preparados para valorar el riesgo en su justa medida, ¿no? O sea, que no es solo que... No tienen autocontrol, claro. Sí, pero no solo por el autocontrol en sí, sino que de repente ves una barrera que está a 4 metros y yo soy a lo mejor capaz de ver si me caigo de ahí y el adolescente eso no lo ve. O sea, no estoy seguro no tenga la medida. Pero ahí tienen la experiencia. Me he roto una pierna porque me he extralimitado en eso. Bien, se han roto la pierna, estupendo, se le recose la pierna y ya está. Pero que es muy importante que nos demos, van a correr. Aunque nosotros queramos imponerles que no lo corran, pero el riesgo lo van a correr. Y lo van a correr tanto más cuanto menos controladores han estado en su entrenamiento previo. Si son niños que no han tenido ningún tipo de control y se les ha ido adiestrando en ese estado de recibir y recibir y recibir, evidentemente cuando llegan a la adolescencia están tan inmaduros en los lóbulos prefrontales que hasta que maduren. ¿Vais entendiendo esto? Si el problema es que
nosotros queremos adiestrar a una persona que no tiene la capacidad de ser adiestrado. Entonces, lo principal con los adolescentes es que tengan esta información. No podéis imaginar, yo en los 40 años, como además me tocaba darles la biología, pues mucho más fácil, pero mis primeras clases de las 2 primeras semanas eran estas. Informar a los adolescentes de su situación. Y entonces les hacía una cosa que era muy rentable, y os aconsejo a los que os dediquéis a la docencia, y a los padres lo podéis hacer, que son las cartulinas de las emociones. Las 4 emociones básicas, miedo, ira, tristeza y alegría, le ponéis una cartulina de color y la repartís, las 4 cartulinas, a cada uno de los alumnos, aunque sean niños, y que ellos empiecen a autoidentificar la emoción que tienen. Y entonces en sus mesas colocan las cartulinas de la emoción que tienen, porque el problema es que no saben qué emoción tienen. ¿Vais entendiendo? Entonces un niño de 6, 7, 8 años pueden saber ya manejar ciertas emociones. Entonces el juego de las cartulinas es tremendamente rentable. Entonces yo me ponía en la bata, me ponía el clip con la cartulina de las emociones y cada uno tenía sus emociones en la mesa y luego las iban cambiando a lo largo de la clase. Las tonterías que yo hacía les hacía que fuesen cambiando a no le aguanto. Te estoy hablando de gente de 19, 20, 21 años que vienen con la adolescencia arrastrada y que antes, hace 20 años yo no me encontraba eso y ahora me lo estoy encontrando y no sé qué hacer con ello. Pues ahora ya lo sabes. Sí, sí. Cartulinas al cartón. Pero ¿tú te crees que esta gente me va a aceptar que yo les ponga las cartulinas en la mesa? Sí, depende de cómo se lo vendas. Ah, claro. Un profesor tiene que ser un vendedor maravilloso, pero tiene que estar convencido del producto que vende. Porque como queramos timarles, no nos lo van a perdonar. Entonces, primero tenemos que ser personas comprensivas, porque fijaos bien, estamos dentro de un mundo inconsciente formado de impulsos biológicos obligados, queramos o no. Pero hay algo que es fundamental, y es, ¿dónde está el ser humano trascendente? Y trascendente no es trascendente desde el punto de vista místico, religioso solo, sino trascendente en cuanto a afrontar los límites y trascenderlos. Eso es ser una persona trascendente, aquel que no se resigna a los límites, sino que los estudia, se estudia a sí mismo para trascenderlos. Entonces, fijaos bien que si somos capaces de esto, ¿entendéis? Entonces, cuando yo estoy en ello, me paro a escuchar, porque la adolescencia no es igual. Cada adolescente es único e irrepetible. Entonces, tenéis que invertir un tiempo en escuchar a los adolescentes, no en intentar proyectarnos en ellos. Escuchadles. Y no paréis de escucharles hasta que les comprendáis. Anda, pero si yo te he parido, ¿cómo no te voy a conocer? Si te conozco mejor que tú. Mentira y gorda. Entonces, fijaos bien que si la comprensión está en funcionamiento y comprendemos el cambio de nuestros hijos adolescentes, entonces podremos ayudarles a que lleguen a ser adultos autosuficientes. Sin comprensión no hay posibilidad de cambio, ni en nosotros ni en nadie, y mucho menos en un adolescente. Y la comprensión solo es escucha, nada más, aprender a escuchar. ¿Alguna pregunta? ¿Me he extendido más de lo debido? Bueno. Entonces, como vamos a estar todo el día aquí, vamos preguntando. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.